Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, un pasaje muy conocido y que de él se desprende, hermanos, el camino a una vida avivada. Segunda de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella en el precioso nombre de Jesús. Pueden sentarse si son tan amables. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes, hermanos, los elementos de un avivamiento espiritual. Dios mismo nos da estos elementos para una vida vivificada, avivada o reavivada, espiritualmente hablando. Salomón, dice la Escritura, que terminó de orar. En el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. La Escritura dice, hermanos, que Dios se le apareció, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Salomón había dedicado el templo, hermanos, había dedicado sacrificios de animales, holocaustos, víctimas, y la gloria de Dios había llenado el templo. Él hace la oración de dedicación y Dios lo visita de noche y se le aparece y le dice: he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios decide aceptar la dedicación. Dios decide aceptar la oración. Él tiene todo el derecho de decidir, hermano, lo que acepta y lo que no acepta. Y en la Escritura tenemos elementos o ejemplos de que hay cosas que el Señor no acepta. Él es Dios. Pero en este caso aceptó la dedicación del templo, el templo, para que fuera hecho un lugar de sacrificio donde se iba a consagrar el pueblo, se iba a ofrecer perdón, a pedir perdón por los pecados del pueblo, se iban a ofrecer los sacrificios de sangre de los animales. Pero en el versículo 13, el Señor le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo. Note algo, hermano. Recuerde que Salomón hace una oración donde también incluye: si tu pueblo hubiese pecado, Señor. Es decir, que está reconociendo Salomón la fragilidad de la naturaleza del hombre y que pudiera caer en una desobediencia que traería consecuencias sobre todo el pueblo, y alguna de esas consecuencias sería que Dios cerrara los cielos, que el pueblo no fuera prosperado, que Él mandara la langosta que consume la tierra, que enviara pestilencia, es decir, muerte a través de plagas, a través de enfermedades. Dice: si yo cerrare los cielos e hiciera estas cosas, Él dice, esta es la solución.
Estos son los elementos que tienen que tener el pueblo. Y es lo que representa en estos elementos una revitalización espiritual. Y ser avivados, hermanos, es simplemente el acto de Dios en el cual hace volver al pueblo su corazón a la obediencia, a la búsqueda de parte de Dios. Es un tiempo donde el pueblo de Dios experimenta la presencia especial de su espíritu, y entonces la obra de fe alcanza una mayor manifestación por los medios de la gracia. Entonces el pueblo se manifiesta, como lo vimos en alguna ocasión y en este mismo capítulo 7, cuando la gloria de Dios desciende y llena la casa. Dice la escritura, hermanos, que en el versículo 3 de este mismo capítulo dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿cuál fue la reacción? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. El ver la gloria de Dios produce cambios en la vida, en el corazón, en el comportamiento del pueblo. Hay una actitud de adoración, de humillación, de respeto, de amor, de temor, y empiezan a alabar al Señor. Dice la escritura, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Es cuando el pueblo reconoce, hermanos, el poder y la gloria de Dios, y ellos reaccionan. La gloria de Dios, hermanos, se puede ver en las manifestaciones de poder. Jesús dijo: si puedes creer, o si crees, verás. Diga, verás. La gloria de Dios es la manifestación poderosa de su presencia en un acto soberano de bendecir, de salvar, de perdonar, de rescatar, de liberar, de dar vida. Es decir, su presencia. La gloria de Dios trae la presencia de Dios, se manifiesta, y entonces los corazones, hermanos, reciben la vida, ¿verdad? Ayer compartió el hermano Francisco Limón: el Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu. Una genuina expresión de adoración. Hay una reacción a la gracia de Dios. Adoración, oración, búsqueda, atentos a la palabra, un deseo de oír la voz de Dios, un deseo de tener comunión con los hermanos. Ese es un genuino avivamiento que se puede ver cuando hay una sensibilidad al rechazo del pecado entre el pueblo que se congrega, y cuando existe un profundo y fuerte deseo de seguir al Señor enteramente. Dios muestra su misericordia especial. Es cuando Dios reparte de sus dones, de su gracia, bendice. Es un tiempo en el cual, hermanos, la iglesia o el pueblo de Dios reacciona por esa manifestación gloriosa del Señor, trayendo bendición sobre todos y cada uno de ellos, y que provoca un deleite el estar en la presencia de Dios y no querer irse, como lo provocó en Pedro, en Jacobo y en Juan, cuando vieron la transfiguración. Ellos no querían moverse, se estaban deleitando en la gloria de Dios al ver la transfiguración, al ver ahí presentes a Elías, a Moisés y el Hijo de Dios resplandeciendo más que ellos. Ellos querían quedarse ahí, hacer una morada ahí. Quedémonos aquí. Esto es precioso, esto es hermoso. Ver la gloria de Dios es un deleite, hermano. Produce vida, una vida espiritual profunda que provoca una reacción en los corazones. En este contexto, en esa declaración, hermanos, de Salomón, de la dedicación del templo,
Dios había advertido ya a través de la ley que la desobediencia a su palabra traería consecuencias a la tierra. No solamente al pueblo de Dios, dice a la tierra. El pecado del pueblo de Dios trae consecuencias no solamente al que lo comete, sino alrededor. Lo vemos cuando Acán toma el lingote de oro, el manto babilónico. Lo tomó él, lo escondió bajo tierra en su tienda. Y dice la Biblia que todo el pueblo tuvo consecuencias, perdió la batalla ante Ai y fueron derrotados. Y Dios le dice: ¿por qué oras a mí? El pueblo ha pecado, pero no había sido todo el pueblo, había sido un hombre, y el pecado de un hombre trajo consecuencias a todo el pueblo, hermano. A todos. O sea, no es solamente la persona va a tener la consecuencia del pecado. En esa ocasión, la esposa, los hijos, toda la familia de Acán murió, tragada por la tierra. Entonces el Señor está diciendo: si el pueblo peca, toda la tierra tiene consecuencias. Por eso, en el método de Dios para un verdadero avivamiento, vamos a considerar aquí en el texto que acabamos de leer, hermanos, los elementos que envuelven, y que es importante que podamos revisar las condiciones sobre las cuales Dios ha obrado a través de la historia en el pueblo un avivamiento espiritual, haciéndolos volver, sacándolos inclusive de la apostasía, del alejamiento, de la idolatría, del pecado, haciéndolos regresar a Él. Todos necesitamos y debemos desear un avivamiento permanente en nuestras vidas, un avivamiento espiritual, porque puede haber un avivamiento personal, pero se necesita el avivamiento congregacional. Si aquí hubiese avivamiento, la reacción del pueblo a la invitación a la oración, a la invitación a la adoración, a la invitación a compartir la palabra, a la invitación a escuchar su voz, a la invitación de buscar su rostro, la reacción del pueblo, hermanos, sería que se volcarían, porque están avivados. ¿Y qué es lo contrario a un avivamiento? Es muerte. Entonces es muy importante que usted y yo conozcamos las condiciones, los elementos que Dios demanda para Él enviar la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Si miramos aquí, hermanos, en el texto, los requerimientos para un avivamiento personal y congregacional, entonces, antes de eso, de que el pueblo lo experimente, hay 4 aspectos que señalan que deben de ser exhibidos, que lo debemos demostrar al Señor. Y el cumplimiento de estos 4 elementos pueden garantizar una bendición para nuestras vidas. Y no solamente para nuestras vidas, para todo el pueblo, inclusive para toda la ciudad, hermano. Por la iglesia, el pueblo es bendecido. Por causa del justo, dice la Biblia, la ciudad es bendecida. Por causa del justo. Entonces, hemos leído el verso 14 que dice, número 1, si se humillare mi pueblo. Aquí hay un llamado de parte de Dios. Y es un llamado, hermanos, no a todo el mundo, no a todas las naciones,
Porque a veces hay gente que avienta, hermanos, abiertamente, juzgando a la nación, juzgando a los pueblos. Es que ustedes han pecado. Pues son pecadores. El problema no es que ellos hayan pecado, el problema es que su pueblo esté en pecado. Por eso hay un llamado, dice, el llamado es para mi pueblo, no es para nadie más, es para mi pueblo. Y mi pueblo es la iglesia. Iglesia, es a ti a quien te estoy llamando. Humíllate. Es decir, una preparación, hermano. En una parte de la escritura dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo se prepara usted para ir a un lugar? Cuando la jovencita está ahí bañadita, peinadita, arregladita, vestidita, toma el perfumito. La pregunta, ¿y con quién vas? ¿Con quién te vas a ver? ¿Por qué esa preparación tan linda, tan bonita? Con alguien especial te vas a ver. O el hombre, ¿verdad? Hoy se bañó y era tiempo de frío, 0 grados. Igual, ¿verdad? Por todos lados. ¿A dónde vas? Se prepara. La iglesia debe de prepararse vistiéndose de humildad. De humildad. Algo que debemos vencer en nuestro corazón, hermano, es el orgullo. Y cuando nos vestimos de humildad, porque ese es un llamado, si te humillares. Es alguien que se coloca abajo, por debajo de alguien mayor. Nosotros debemos de acordarnos, no nos humillamos ante un hombre, no nos humillamos ante un presidente, un gobernante, ante un rey. Nos estamos humillando ante el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es grande, fuerte y poderoso, que es majestuoso y que habita en la santidad. Debemos de recordar eso y que Él merece que su pueblo se humille. Y es un llamado, has pecado. No vengas así altivo. No, humíllate, reconoce tu condición. Él es majestuoso. Él sustenta la creación con su palabra. Debemos de entender eso y debemos de sensibilizar nuestras conciencias de que somos simples mortales pecadores y que es esa verdad de quién es Dios debe de producir en nosotros reverencia, un temor reverente y humillarnos. Cuando nos humillamos nosotros mismos al Señor, estamos reconociendo su señorío, su autoridad en nuestras vidas. Estamos admitiendo que Él es merecedor de que todos los pueblos se postren delante de Él, incluyendo nosotros. Estamos llenos de debilidades y limitaciones, hermanos. Entonces el pueblo a quien Dios bendice con una visitación de su gloria, con un avivamiento espiritual, es aquel que puede contemplar con asombro su majestad de acuerdo al entendimiento que tenemos por las escrituras, como lo vio Isaías, que vio la gloria de Dios y sus faldas llenaban el templo. Y los querubines volaban tapándose sus rostros, sus pies, alabando y diciendo, santo, santo, santo. Y cuando él vio la gloria del Señor, dijo, ay de mí que soy pecador. Ese es el Dios que tenemos. Debemos nosotros
tener esa conciencia, mantener esa viveza de la grandeza de su poder que me inclina a mí a humillarme ante su perfecta voluntad y proclamar la grandeza de su nombre. ¿Acaso no lo dijo Jesús en el Padre Nuestro? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y santificar su nombre no es un llamado, como dije, solo a una persona, es un llamado a todo el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cómo se humilló Nínive? Nínive, dice la Biblia, hermanos, hasta los bebés el rey los puso en ayuno. Hasta los bebés. Y esa humillación desde el rey hasta el más humilde, desde el más grande hasta el más pequeño, humillados pidiendo misericordia, y dijo Dios: yo los perdonaré. Vino la bendición ante la humillación, hermano. Ante Acán, imagínense, ese el más tremendo rey de Israel, pecó, pero cuando se humilló, se vistió de cilicio y de ceniza. El Señor lo notó y dijo: ¿no has visto a mi siervo Acán cómo anda humillado delante de él? Amén, hermano. Pero no solamente es un llamado a humillarnos, también dice que es un llamado a la oración, a invocar su nombre y orar. Y orar, dice el verso 14. Ese es el segundo elemento. Responder, prepararnos para venir al Señor, prepararnos, vestirnos de humildad, humillarnos, invocar su nombre, santificar su nombre y orar. La oración, hermanos, es la esencia, es la humildad en acción. La persona que ora ve su incapacidad delante de Dios y reconoce que solo Dios tiene el poder. El pueblo a quien Dios bendice con un avivamiento espiritual es aquel que continuamente practica una vida de oración cotidiana. ¿Cuántos oran diariamente, hermano? Que está consciente de su grande necesidad, que está consciente de que él es limitado y busca a Dios con ese anhelo, con ese deseo de darle la gloria a Dios. Muestra una abierta dependencia. Yo no puedo, pero espero recibir de ti la ayuda necesaria que me sacará de esta situación. Y oraren. Pero no es solamente una oración de un día. No, Él está haciendo un llamado a una búsqueda. Dice: y oraren y... O sea, no va junto, oraren buscando mi rostro. Hay una coma, hay una separación. Bueno, estás orando, pero que esa oración tenga el propósito de buscar mi rostro. Y buscar en mi rostro, es decir, es un llamado a una vida devocional de día, de tarde y de noche. La vida devocional ejemplificada en el profeta Daniel. La vida de adoración ejemplificada en la vida de David. 7 veces al día adoraba al Señor. Daniel 3 veces al día oraba, es decir, buscar en mi rostro. Está hablando de una vida devocional, de anhelar, de tener sed de Dios, de tener hambre de Dios. Es la idea de que lleguemos a una condición donde Dios es primero. Nuestra prioridad diaria es Dios. De mañana te buscaré, temprano te buscaré, al alba te buscaré. El más profundo deseo del corazón que le lleva a una búsqueda importante, incansable. Busco tu rostro todos los días. No se cansa, busca su rostro. Cuando hay una plática
entre dos personas y no hay un acuerdo, no hay una molestia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que tiene la reacción de darle la espalda para no seguir hablando. Y aquella persona quiere arreglar, quiere llegar a un acuerdo y le busca el rostro. Y la otra se esconde. Buscar el rostro de Dios hasta verlo cara a cara. Cara a cara. Porque a veces solo lo cantamos, ¿eh? Ayer lo cantamos. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Y es un canto, qué bonito, ¿verdad? Y hasta sentimos la presencia de Dios. Pero a veces no se ve reflejada en la acción diaria. Cuando dice, oraren y buscaren mi rostro. Es un llamado a apasionarnos por su presencia. Es una vida de entrega. Es una vida que ha aprendido a disfrutar la presencia de Dios y le busca todos los días. El verdadero tesoro, hermanos, de un hombre debe de ser medido por las cosas que él busca. Bueno, la Biblia dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Que Dios sea nuestro tesoro. Porque ahí va a estar nuestro corazón. ¿Cuál es el tesoro que nos consume a nosotros? Que nos llama la atención. ¿Cuántos hoy, todo el día un afán, hermano? Atendiendo aquí, atendiendo allá, atendiendo acullá, atendiendo a atendiendo a aquello, todo el día. Y usted sabe a lo que me refiero. Es el afán diario que nos roba el tiempo valioso de estar en la presencia de Dios. Sí, hay cosas que hay que hacer, pero también es importante apartarnos para estar en lo secreto, buscando el rostro. Los afanes nos dejan cansados todo el día, hermano. Cansan el cuerpo, nos quitan la fuerza, el deseo, el anhelo de buscar su rostro. Se cansa el cuerpo, se adormece. No hay ese anhelo, esa pasión de ver la gloria de Dios. Si nosotros anheláramos a Dios como el ciervo brama por las aguas, seríamos los creyentes adoradores y efectivos que Dios quiere que seamos. Si deseáramos a Dios, así como la esposa anhela el regreso de su esposo, nosotros exhibiríamos una mayor devoción y deseo de Dios, que lo expresamos, que lo exhibimos, que se nota. Y ese es uno de los problemas de la iglesia moderna. La preocupación de uno es que todavía tengan la vida. A veces me dan ganas de preguntarles a algunos, ¿todavía vive Cristo en tu corazón? Porque no se nota. ¿Todavía está Cristo? ¿Todavía es el Señor de tu vida? Cuando lo hacemos Señor, hermano, nos deleitamos en buscar su rostro. Ese debe de ser el patrón de nuestra conducta. La iglesia vive la modernidad y los afanes del mundo la envuelven, ahogan, dice la Escritura, ahogan la palabra. Entonces ese corazón bueno ya no es bueno, ahora se llena de piedras, ahora se llena de ramas, no permite que den fruto.
Dice, creyeron, pero luego los afanes de la vida ahogaron la palabra, que ya no dieron fruto. Por eso debemos de cuidarnos de los afanes. Es un llamado de Dios, hermano, a apartarnos de aquello a lo cual le dedicamos tiempo, entrega, dedicación. Los afanes nos absorben, nos apartan de Dios, nos alejan, nos hacen menguar espiritualmente al grado que no nos damos cuenta y espiritualmente muchos ya duermen. Duermen espiritualmente. Pero el llamado de Dios a volver a ser vivificados es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, vuelve a buscar mi rostro, vuélveme a buscar. Es un llamado, hermanos, todo esto es un llamado. Y lo dice el verso 14, y se convirtieren de sus malos caminos. La gente puede decir, hermano, no ando en malos caminos. Si te estás alejando de Dios, andas en malos caminos. Pero no ando haciendo nada. Pero ¿a dónde andas? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Dice el Señor, es un llamado. Se conviertan de sus malos caminos. Hay un llamado al arrepentimiento. Y es determinante de parte de Dios. Es decir, para ya. Para de pecar. Para de andar por esa línea que estás siguiendo. Detente. Arrepiéntete, conviértete, es decir, vuélvete, abandona tu pecado, abandona tu estilo de vida que llevas, abandónalo. Dios quiere que su pueblo pare de pecar. Dios quiere que su pueblo se aleje de los malos caminos. Dios quiere que el pueblo corrija su caminar y que venga al encuentro. Hay un llamado al arrepentimiento, y para tener un sincero arrepentimiento, hay un llamado a examinar nuestra vida delante de Dios, a identificar aquellas cosas que estamos haciendo y que no agradan a Dios, esas cosas que no están conforme a la voluntad que Dios revela en las Escrituras, y que debemos de identificarlas y debemos de eliminarlas nosotros mismos de nuestras vidas. Para muchos no es fácil abandonar las cosas, porque ya es como caen en un lazo. Es un lazo, hermano. El afán es un lazo. Es un lazo mental, es un lazo emocional. Está afectando la vida espiritual. No hago nada malo, no. Espiritualmente tu vida, en vez de que tu naturaleza mengue y tu espíritu crezca, tu espíritu está. Y la naturaleza vieja de la cual hablamos el domingo, vuelve a surgir. Entonces Dios llama: conviértanse de sus malos caminos, vuelve, apártate de aquello que te está alejando de mí, y busca, vuelve a la relación, acércate. El arrepentimiento es parar, dejar aquello que me está apartando del Señor y volverme a Él. Sabe que cuando se anda por el bosque o por el desierto, es muy fácil perderse. Yo no sé cuántos se han perdido, no en la ciudad, pero así en el campo. Yo me perdí una vez, hermano, con mi hermanito, y no encontrábamos el lugar por donde habíamos entrado. Pues todos los árboles se parecen y pequeños,
Era muy fácil. Es muy fácil perderse en el desierto, perderse en el bosque. Y empieza uno a caminar, caminar, extraviado. Entonces debemos reconocer y buscar cuál es la dirección correcta. Primero, reconocer que nos hemos extraviado. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, venimos al arrepentimiento. Y el segundo acto del arrepentimiento es abandonar el extravío, el camino incorrecto y volver a la senda del Señor. Es una obediencia, es un acto de convicción. El arrepentimiento es el punto donde nosotros hacemos un alto y nos volvemos a nuestro Dios. Y la Biblia está llena de ese llamado. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice la Escritura. Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos necesitamos arrepentimiento. Hermanos, cuando vivimos una vida de arrepentimiento, nosotros mantenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque es a través de esa conversión que Dios promete limpiarnos. En 1 Juan 1, versículo 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El primer paso para regresar a la comunión con Dios, se nos exhorta, hermanos, a volvernos de nuestro caminar, de nuestro afán, arrepentirnos, pedir perdón, y entonces la misericordia de Dios vendrá sobre nuestra vida. Mire, quiero poner un ejemplo. El pecado demanda juicio. El pecado trae consecuencias. Pero cuando hay arrepentimiento y conversión, en vez de juicio, viene la misericordia de Dios. Se cuenta la historia de un joven en los tiempos de Napoleón Bonaparte. Este joven había cometido un segundo delito y lo atraparon. Entonces la madre aboga por este muchacho y va ante el emperador y le dice, te pido que tengas misericordia y lo perdone. Y el emperador dijo, él ha cometido el mismo delito 2 veces, él no merece misericordia. Y la madre responde, si él mereciera misericordia, no fuera misericordia. Misericordia es perdonar a pesar de que ha cometido un delito. Mi hermano, ¿sabe lo que hace el Señor? En vez de castigarnos, en vez de pagarnos por nuestros pecados, Él aplica la misericordia sobre todos nuestros pecados, nos limpia y nos perdona.
Eso es la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Por eso no nos acercamos a Él como justos, sino como pecadores, diciéndole cada día, ten misericordia de mí, Señor. Dios en su voluntad quiere seguir perdonando. Por eso aquí hay un llamado. Y luego dice, verso 14, bueno, ya dijimos, el llamado es a su pueblo a la humillación, a invocar su nombre, a orar, a perseguirlo, buscar su rostro, al arrepentimiento, a convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces dice, cuando estos 4 elementos están en tu vida, yo oiré desde los cielos. Yo oiré. Ese es el camino a recibir, hermanos, el perdón y la sanidad. Yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire cómo el llamado es a todo el pueblo. Pero en la Biblia encontramos que Dios oyó la voz de un hombre, tanto en el Antiguo Testamento, para perdonar al pueblo. Porque también en la Escritura dice, busqué a un hombre que hiciese vallado entre mí y la tierra, que se interpusiese para yo no destruirla, y no lo hallé. Pero en la Biblia encontramos, hermanos, la oración. Por ejemplo, vemos la oración de Abraham. Es un hombre pidiendo misericordia por 5 ciudades, que si hubiese habido ahí al menos 10 justos, Dios las hubiera perdonado. Vemos la oración de un Daniel por todo Israel y Dios respondió esa oración. Vemos la oración de Nehemías, un hombre orando por la restauración de los muros y las puertas, y Dios oyó a ese hombre. Imagínense ahora, hermanos, todo un pueblo volviéndose a Dios. Si aquí los lunes, en vez de ser 5, 6, 8, fuéramos los 80 que venimos, hermano. Pero aquí la oración de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Mire, vemos almas que se salvan. Familias completas que vienen a Cristo. Hombres y mujeres sanando y recibiendo milagro por la oración de unos cuantos. Imagínense la oración de más. ¿Qué no haría el Señor o qué no hará el Señor? Por eso el camino a una vida avivada, tenemos que prepararnos a venir al encuentro del Señor vestidos de humildad, porque el Señor habita con el quebrantado y humilde de corazón. Es un llamado a la oración, es un llamado a la devoción, a tener una pasión por Dios, es un llamado a la pureza y al arrepentimiento. Es un llamado para que Dios oiga nuestra oración y Él perdone nuestros pecados, sane nuestra tierra, y desde ese momento, verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Sus ojos mirando hacia aquí por la oración que se hace. Sus oídos atentos a la oración aquí, donde santificamos su nombre, donde invocamos su nombre. Dice, mis ojos y mi corazón, dice el verso 16, mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Siempre que haya alguien orando, hermano, buscando su rostro, en humildad,
Dios no me necesita a mí, ni necesita a nadie. Somos nosotros. Y cuando nosotros nos humillamos, estamos reconociendo, Señor, solo tú eres grande y poderoso. Yo soy débil y pequeño, pero reconozco tu grandeza, tu poder, tu majestad, y me humillo delante de tu presencia. Y te alabo, y te adoro, y te busco, y entonces Dios responde enviando la gloria de su presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Al grado de que se convierte en el deleite de nuestro corazón. Póngase de pie en esta hora. Ante la palabra, ante el llamado de Dios a nuestra vida, hermanos, porque el llamado es a examinarnos. La pregunta es, ¿me visto de humildad? ¿Me humillo delante del Señor? ¿Estoy orando todos los días con devoción, buscando su rostro? ¿Hay una pasión en mi corazón? ¿Vivo en pureza y en santidad? ¿Quiero agradarle a Él? Quiero servirle. Miren, esta naturaleza, hermanos, esa naturaleza que usted tiene y esta que yo tengo, no le agrada el humillarse, el someterse a los ejercicios espirituales, no le agrada. Inclusive se molesta y se puede llegar a molestar inclusive por esta palabra. No me gusta. Pero ese es el señorío de Dios. Y esa es la manera en que Dios va a bendecir nuestra vida, con su presencia, humillándonos. ¿Por qué no nos humillamos en esta noche? Y le decimos, y nos examinamos. Y a partir de hoy, mostremos a Dios, no a la gente, a Dios, que nuestro corazón se ha inclinado a su voluntad. Y que puedan verlo. Primero Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, nos arrodillamos. Nos humillamos a nosotros mismos. Invocamos ese poderoso nombre de Jesús para que tú nos escuches. Inclinamos nuestro rostro a ti para buscarlo. Señor, queremos seguirte cada día. Abandonar los lazos del mundo, los afanes del mundo, Señor, que nos atrapan y nos alejan de tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y lo único que encontramos alejados de ti es que los cielos se cierran y la tierra no da más su fruto, Señor. Pero hoy, siguiendo tu indicación, porque necesitamos que tú sanes nuestra tierra, que tú perdones a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestra familia, Señor. Te pedimos perdón como iglesia, como familia, te pedimos perdón y nos humillamos delante de ti, oh Dios. Perdona nuestros pecados. Sí, Señor, hemos pecado, yo y mis padres, yo y mis hijos, yo y mi familia. Hemos hecho lo malo, no hemos andado en tu camino, nos hemos alejado de ti, nos hemos apartado de tu palabra y de tu presencia, pero hoy volvemos a ti con un corazón abierto, buscando tu rostro, porque necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos que tu mano se extienda sobre nosotros, que abras los cielos, que derrames de la lluvia
temprana y tardía, y que nos bendiga, Señor, con salvación, sanando nuestra tierra, perdonando nuestros pecados, ayudándonos a tener fruto. Dios, perdónanos. Perdónanos, Dios, como iglesia, como pueblo, como congregación. Perdónanos, Dios. Hoy buscamos tu rostro en arrepentimiento, Señor. Abre los cielos, rompe los cielos, Señor, y derrama de tu espíritu. Y danos vida, danos vida, danos vida. Queremos la vida de Dios en nosotros, la vida de tu espíritu sobre nosotros, la vida, la presencia, la gloria de Dios, porque queremos ver tu gloria, queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver, Señor, tu poder. Déjanos ver tu gloria. Perdónanos, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Lávanos, límpianos, purifícanos, haznos blancos como la nieve, Señor, como la blanca lana. Hoy nos volvemos a ti, Señor, de todo corazón. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Purifícanos con hisopo y seremos blancos. No apartes de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. No apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de la salvación, y espíritu recto nos sostente. Haznos oír gozo y alegría, Señor, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Haznos oír tu voz una vez más, esa voz tierna y dulce, misericordiosa, que ofrece el perdón cuando nos humillamos, que ofrece el perdón cuando reconocemos nuestros caminos y nos volvemos a ti. Oh, purifícanos, Señor. Hemos pecado, pero nos arrepentimos. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no menosprecies para siempre tu heredad. Entre la entrada y el altar, Señor, lloran los sacerdotes, ministros de Jehová, y dicen, Señor, perdona, perdona, Señor. Lávanos, límpianos, purifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu presencia vaya con nosotros, que tu presencia nos acompañe cada día, que podamos, Señor, llegar al punto de que tu presencia se convierta en el deleite de nuestro corazón, y que no intentemos jamás apartarnos, Señor, de ella, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oh, si se humillare mi pueblo, oh, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, perdonaré tu pecado, perdonaré tu pecado, y sanaré tu tierra, sanaré tu cuerpo, sanaré tus finanzas, sanaré todo en lo que tú estás y caminas, lo sanaré todo. Oh, Rabashende, levante sus manos, levante sus manos, pida la presencia de Dios, dígale: haz llover, Señor, haz llover de tu espíritu, haz llover de tu presencia, haz llover, derrámate, derrámate, derrámate. Hoy vosotros estáis limpios por la palabra que se ha hablado. Hoy vosotros estáis limpios por la sangre del Cordero. Hoy vosotros estáis limpios
y santificados por la presencia del Espíritu de Dios. Oh, mantengámonos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, bendice cada vida. Bendice, Señor, los cuerpos, sana a los enfermos. En el nombre de Jesús, caiga toda cuerda en lugar deleitoso, Señor. Todo yugo sea quebrantado. La unción de tu Espíritu Santo rompa el yugo opresor. Quite las cargas de su servicio, Señor. Rompe en el nombre de Jesús las ligaduras de impiedad. Desbarata las obras del enemigo. Señor, rompe los planes y las maquinaciones. Y seamos libres para adorarte, para buscar tu rostro, para humillarnos delante de ti, Señor. Oh, maravilloso Dios, y danos paz, y danos descanso, y haznos sensible a tu presencia, y búscanos, Señor, cada día. Búscanos cada día, Señor, y fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.